Durante 2 milenios, el cristianismo ha sido la religión más influyente del planeta. Pero la historia que conocemos es solo una parte de un relato mucho más vasto. En los primeros siglos después de Cristo, existieron docenas de evangelios, cada uno con su propia visión sobre Jesús, su mensaje y el significado de su muerte. Muchos de ellos fueron declarados heréticos, ocultos o destruidos. Otros sobrevivieron solo en fragmentos, enterrados bajo la arena del desierto. Hoy, en Ecos del Pasado, exploraremos los evangelios perdidos del cristianismo, los textos prohibidos que desafían la versión oficial de la fe, y que podrían cambiar la forma en que entendemos el origen de la religión más poderosa de Occidente. En el siglo I, el mundo mediterráneo era un crisol de religiones, dioses y filosofías. Entre ellas surgía un pequeño movimiento judío que creía que un hombre llamado Jesús de Nazaret había sido el Mesías prometido. Los primeros seguidores de Jesús no tenían una Biblia. No había un texto sagrado que definiera su fe. Las enseñanzas se transmitían oralmente, en pequeñas comunidades dispersas por Palestina, Siria, Egipto y Grecia. Con el paso de las décadas, los discípulos de estos primeros cristianos comenzaron a escribir sus propias versiones de la vida de Jesús. Relatos distintos, con mensajes distintos, para públicos distintos. A diferencia de lo que se suele creer, no existía un solo cristianismo. Había muchos. Algunos grupos veían a Jesús como un hombre sabio, elegido por Dios. Otros, como una manifestación divina que nunca fue realmente humana. Algunos predicaban el amor y el perdón. Otros, el conocimiento secreto y la liberación del espíritu. Y cada corriente escribió su propio evangelio. El de Pedro, el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, el de Judas, y muchos más. Algunos incluso atribuidos a los propios apóstoles, aunque probablemente escritos décadas después. Entre los años 70 y 100 después de Cristo, aparecieron 4 textos que con el tiempo serían considerados los verdaderos evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero esta decisión no fue inmediata ni unánime. Durante más de 2 siglos, los cristianos debatieron qué textos eran auténticos y cuáles no. La selección que hoy conocemos como el Nuevo Testamento fue el resultado de un largo proceso de discusión, política e imposición eclesiástica. Los demás evangelios, aquellos que presentaban doctrinas diferentes, ideas místicas o una interpretación simbólica de Jesús, comenzaron a ser marginados. Dentro de los textos más sorprendentes se encuentran los llamados evangelios gnósticos. El gnosticismo fue una corriente espiritual que consideraba que el conocimiento, el gnosis, era la verdadera salvación del alma. No bastaba con creer, había que conocer. Estos evangelios describen a un Jesús que enseña la iluminación interior, no la obediencia a una institución. Un Jesús que no muere para salvarnos, sino para recordarnos quiénes somos realmente. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido». Estas ideas eran revolucionarias. Eliminaban la necesidad de sacerdotes, templos o jerarquías. Y eso representaba una amenaza para la Iglesia en formación. El Evangelio de María Magdalena fue hallado a fines del siglo XIX. En él, María aparece como una discípula iluminada, la única que comprende el verdadero mensaje de Jesús. Los apóstoles, especialmente Pedro, se muestran recelosos ante su sabiduría. María habla sobre el alma, el ascenso espiritual y la libertad del ser. Para muchos estudiosos, este texto refleja una visión del cristianismo donde la mujer tenía un papel central, algo impensable en la estructura patriarcal de la Iglesia que se consolidó siglos después. No es difícil imaginar por qué este evangelio fue silenciado. Su mensaje no encajaba con el poder clerical, ni con la imagen sumisa que siglos de dogma impusieron sobre las mujeres en la fe. En 1970, en Egipto, se descubrió un códice que cambiaría nuestra percepción de la traición más famosa de la historia. Era el Evangelio de Judas. En este texto, Judas no es un traidor movido por el dinero, sino el único discípulo que entendió la misión de Jesús. Según el Evangelio, Jesús le pidió a Judas que lo entregara, para liberar su espíritu del cuerpo,
y cumplir el plan divino. Es una historia completamente opuesta a la narrada en los evangelios canónicos y plantea una pregunta inquietante. ¿Y si Judas no fue el villano, sino el elegido? Con el paso del tiempo, el cristianismo se extendió por todo el Imperio romano. Pero la diversidad de doctrinas generaba conflictos. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Allí, los líderes de la Iglesia debatieron qué textos representarían la fe oficial. Los evangelios que presentaban un Jesús divino, obediente y redentor, fueron aprobados. Los demás fueron condenados como herejía. Se estableció una doctrina única, un credo y una verdad aceptada por decreto imperial. Lo que no encajaba fue destruido, ocultado o simplemente olvidado. Pero la historia no terminó ahí. En 1945, en la aldea egipcia de Nag Hammadi, un campesino descubrió por accidente una vasija sellada que contenía 13 códices de papiro. Dentro había más de 50 textos antiguos, muchos de ellos los evangelios perdidos del cristianismo. Por primera vez, en más de 1600 años, el mundo podía leer lo que la Iglesia había considerado peligroso. No eran relatos de demonios o idolatría, sino mensajes de sabiduría interior, compasión y autoconocimiento. Tal vez nunca sepamos cuántos evangelios se perdieron para siempre, pero los que sobrevivieron nos hablan de un cristianismo más diverso, más humano y más profundo de lo que imaginamos. Nos recuerdan que la historia no solo la escriben los vencedores, sino también aquellos que se atrevieron a escribir diferente. Los evangelios perdidos son, en esencia, la otra cara de la fe. Una voz antigua que sigue resonando desde el silencio del desierto, como un eco del pasado.